Analista político internacional, muy buenos días. Doctor Omar Bula. Rectificando la conexión con el doctor Omar Bula, doctor Fernando. Bueno, estamos hablando de lo que pasa en Ucrania y en Rusia. El apoyo de Occidente a Ucrania. Si no es suficiente, por lo menos ha puesto a Rusia en una situación muy difícil. Ya alguien desde Ucrania le dijo con mucho sentido del humor a Putin: no tenga usted miedo de que se le caiga la bolsa, no tiene bolsa. Y es verdad, Putin tuvo que cerrar la bolsa de valores de Rusia. La situación de Rusia no es cómoda en este ataque inicuo que lanzó contra Ucrania. Y aquí está el doctor Omar Bula con nosotros, doctor Fernando. Doctor Omar Bula, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Muchas gracias por la invitación. Muy bueno estar con usted esta mañana, a sus órdenes. Bueno, todos los días cambian los acontecimientos, cambia el cariz que tiene este infame ataque contra Ucrania lanzado desde Rusia. ¿Cómo le parece a usted la posición de Occidente frente a esta agresión tomada desde el Kremlin y exactamente por Putin? Porque uno dice es Rusia, tal vez no sea Rusia sino el señor Putin. Pero ¿cuál es la posición de Occidente? ¿Cómo le parece a usted con los últimos acontecimientos? Ya cuando se pronunció Alemania, ya cuando decidieron mandarle armas letales a Ucrania para que se defienda. ¿Cuál es su opinión, doctor Bula? Gracias, doctor Londoño. Doctor Londoño, yo creo que es indispensable, antes de hablar sobre los últimos acontecimientos, poner las cosas en contexto apropiado. Como en todos los fenómenos actuales, hay un fenómeno mediático que en muchos casos o no transmite todo lo que está pasando o desfigura hasta cierto punto las realidades. Esta guerra que comenzó hace unos días no comenzó en 2022, comenzó mucho antes, muchísimo antes. Hay dos planos históricos que se pueden ver, uno de más largo plazo y uno de corto plazo. Primero que todo, y lo que cubre básicamente toda esta problemática, es el fin de la Guerra Fría, una década de los 90 donde gobernó Yeltsin y antes Gorbachev durante el quiebre y la caída del muro de Berlín, en la cual se le habían dado ciertas garantías tácitas a la ex Unión Soviética y a sus 15 repúblicas que se fragmentaron, de que la OTAN no se iba a mover hacia Oriente, ¿no es cierto? Eso, y sin embargo, al principio de este siglo hubo varias revoluciones de colores, que las llamaban, en Ucrania incluido, Georgia incluido, que son ex repúblicas soviéticas, y poco a poco tanto la Unión Europea como la OTAN se fueron extendiendo hacia Oriente hasta llegar a lo que hoy conocemos como Ucrania, que es la frontera con Rusia. Hay que recordar que a pesar de que la Unión Soviética perdió, Rusia quedó con ese enorme factor disuasivo que son las armas nucleares. Y veía que su área de influencia se encogía día tras día. Inclusive en el 2008 hay ya una intervención en Georgia, otra de las antiguas repúblicas soviéticas, en la cual Rusia interviene, las mismas condenas que vemos hoy en día, las mismas, obviamente. En términos militares la cosa hoy en día está un poco más caliente, pero hubo una invasión rusa también a Georgia en ese momento, pronunciamientos de Occidente, poco se hizo. El hecho es que dos de sus repúblicas, Abjasia y Osetia del Sur, con el tiempo básicamente quedaron del lado de Rusia, a pesar de que Rusia después
aprobó su independencia. Entonces en el 2014 hay un cambio muy grande cuando el presidente Yanukovych, que era prorruso, decide en un momento dado que no va a firmar un acuerdo económico con Europa. Europa ya había puesto muchísimo énfasis sobre anexar a Ucrania, por lo menos informalmente, a la vida y al tipo de vida occidental, y a las democracias occidentales, y en ese momento hay una revuelta. Esa revuelta es financiada en gran parte por capitales de los Estados Unidos, tanto del sector público como del sector privado, y subrayo el sector privado en este caso. Hay muchos intereses económicos privados en Ucrania de los Estados Unidos. Ahora, en ese momento salen a las calles, la revolución de Maidán, cambian de gobierno, entra una presidente después de unas elecciones en principio legítimas, el presidente Poroshenko, ayudado mucho por grandes organizaciones americanas, como digo, y ONGs, ¿no es cierto?, como el Open Society Foundations de George Soros, el cual recibe un premio de la condecoración más alta de Poroshenko después por su ayuda a la libertad del pueblo ucraniano, sabiendo que Soros tiene una agenda sin duda antirrusa desde hace varias décadas, ¿no es cierto?, tanto que Putin ha prohibido su entrada a Rusia. Hay muchos planos en todo esto. El hecho es que después, ¿qué es lo que pasa en el 2014 y 2015? Se prende una guerra, y es la guerra que realmente está en el ombligo de todo esto, que es la guerra de la región de Donbass, con dos provincias que también ellas mismas se llaman independientes, no son reconocidas por todo el mundo, que es la provincia de Luhansk y la de Donetsk, o en español se escribe Donetsk. Estas dos provincias tienen una mayoría de población rusa, se habla el ruso, al fin y al cabo están al lado de la frontera rusa, y hay que recordar que Kiev fue inclusive la capital del Imperio Ruso históricamente y ha estado siempre en ese círculo, sin duda alguna. Por eso Rusia tiene una percepción diferente. Lo que yo trato de plantear aquí, yo definitivamente no trato de coger lados, toda guerra es absurda, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante que la gente sepa cuáles son las posiciones y por qué hay guerra. ¿Qué pasa entonces? Esa guerra de Donbass y de la región de Donbass, ¿no es cierto?, se convierte en una guerra permanente desde el 2014 a pesar de la firma de los acuerdos de Minsk. Esos acuerdos se interpretan diferentemente de lado y lado. Para Occidente en este momento, pues obviamente la intervención en Ucrania es una violación de los acuerdos de Minsk, que implicaba la neutralidad y la independencia ucraniana. Para los rusos trata de que no han cumplido con una de sus principales apartes, que es el hecho de incluir en la constitución ucraniana la autonomía, inclusive cultural, de ciertas regiones que habían sido parte de la Unión Soviética. Entonces, y esto siguió, durante todo este tiempo Occidente ha estado enviando armas a Ucrania, y los rusos pues no lo veían bien, porque para los rusos se trata de una situación de seguridad nacional. Ahora, en Donbass, y cuando se refieren al nazismo en todo esto, que todo el mundo cree que es simplemente una mención gratuita, lo que pasa es que sí hay grupos, y eso no lo publica la prensa acá, y es verificable, de extrema derecha, reconocidos como tal por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la organización neonazi C-14 y el National Corps Party. Los dos grupos, a esos grupos es que se refiere, y declarados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como grupos de odio nacionalista, a esos grupos es que se refiere Putin, ¿no es cierto? Entonces aquí hay dos situaciones. Una, la que tiene que ver con la expansión de la OTAN hacia Rusia, y cómo lo ve la prensa y los medios aquí, ¿no es cierto?, juegan el papel tan enorme que están jugando en este momento. ¿Cómo lo ve la prensa? La prensa occidental, obviamente, además que yo veo más bien un nerviosismo en todo ese triunfalismo de que Putin está perdiendo. Esto es una guerra que solo está comenzando. Putin no está perdiendo por varias razones que mencionaré después. El hecho es que desde el punto de vista de Occidente, entonces se pierde esta región que había sido recuperada en la posguerra fría, y donde hay muchos intereses americanos, sin tener en cuenta todo lo económico que lo mencionaré dentro de un momento, que es obviamente clave y
se entrelaza con todo lo que pasa en términos políticos y geopolíticos. Entonces, en un momento dado, Putin dice, no, esto no está pasando, y pone una línea roja. Dice, esta línea roja es que Ucrania no sea parte de la OTAN. Fue lo mismo que pasó en Georgia en el 2008, cuando Georgia había pedido una membresía en la OTAN. Al verse circundado, ¿no es cierto?, y recordando que tiene el arma nuclear, obviamente, que es lo que le da el poder a Rusia y su poder de disuasión, y que todavía lo convierte en una de las principales potencias del mundo, ve su seguridad amenazada y ve sobre todo que estos grupos de extrema derecha intervienen en Donbass, básicamente contra lo que Occidente llama los separatistas rusos, ¿no?, en una región previamente rusa. Sí, intervienen en Donbass además con el propio, es que se habla del señor Zelensky. Aquí no hay en ninguna guerra hay santos. Esa es una de las cosas que Occidente está quedando con esa prensa. En ninguna guerra hay santos. El señor Zelensky, pues básicamente lo colocan después de que cae el presidente Yanukovych prorruso en el 2014, fue primero Poroshenko, después Zelensky, y Zelensky inclusive continuó con una política que implica tácitamente un apoyo a estos grupos antirrusos, inclusive la prohibición, o no la prohibición, el establecimiento de la lengua rusa como la lengua nacional y oficial, lo cual obviamente ofendió mucho de las personas de Donbass, donde más de la mitad de la población es rusa. Ahora, decir que Putin está perdiendo, la prensa, hay que mirar la prensa, la de hoy y la de siempre, pero sobre todo la de hoy en términos de lo que nos están mostrando. Primero que todo, un desconocimiento total de las partes y de sus intereses, ¿no es cierto? Ahora, Occidente se muestra ahora como unido, digamos que Alemania efectivamente, inclusive por encima de lo que subraya su constitución después de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de no contribuir con armas a ningún otro país. Scholz, el primer ministro Scholz, decide que ahora envía armas de verdad. Pero, perdón, en ese sentido, y ahí me acerco más a responder su respuesta, en ese sentido, Occidente está reaccionando a última hora. Es decir, Rusia viene planeando esto desde hace muchos años y se ha aprovechado de varias cosas. Se ha aprovechado primero que todo de una agenda occidental que él conoce muy bien, porque él atiende los grandes eventos, él asiste a los grandes eventos de Occidente, porque Rusia se alcanzó a incorporar más o menos a la vida occidental, ¿no es cierto?, más o menos, en el sentido de que se volvió una economía abierta, exporta gas, exporta petróleo, exporta granos, que es una de las cosas más importantes, y pero sin embargo quedó un asunto sin resolver, que era ese asunto político de 1990 hacia adelante, y Occidente acercándose cada vez más a sus fronteras. Como decía un embajador de la China, y no estoy tomando lados, que quede claro, estoy simplemente describiendo los hechos. El embajador de la China decía qué pasaría si nosotros nos instaláramos misiles en México, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la reacción de los Estados Unidos? Entonces aquí hay un problema geoestratégico muy, muy importante que la prensa muestra muy poco, y obviamente todos estos apelativos que se dan por parte de Rusia no son apelativos gratuitos, sino relativos a una situación muy, muy específica que ocurre en estas dos fronteras. Occidente y la OTAN, la cual existe en principio en oposición al Pacto de Varsovia de la Segunda Guerra Mundial. Pues la OTAN pierde su razón de ser en muchos sentidos cuando se acaba esa guerra. Después de eso ha tratado de hacer muchísimas reformas, se concentra sobre el terrorismo, etcétera, pero la unión que constituía el bloque occidental contra la Unión Soviética no es la misma hoy que antes, por múltiples razones. Razones políticas, primero que todo, hay una separación de Europa y Estados Unidos, inclusive desde el punto de vista ideológico en algunos casos, pero también una reconocimiento de Europa de que tiene que algún día ocuparse de su propia seguridad, porque entra la OTAN, a la cual el presidente Trump decía por qué no contribuyen lo que tienen que contribuir. Hay amenazas, e inclusive Alemania ha sido uno de los que menos ha contribuido a la OTAN, ¿no es cierto?, de la cual se le ha criticado más por el hecho de no haber
tomado medidas securitarias junto con otros miembros de Francia específicamente y otros miembros de la Unión para fortalecer la posición independiente militar de Europa sin depender tanto de la OTAN. Ahora la OTAN entonces comienza esto totalmente fragmentada. Hace 2 semanas Alemania no mandaba armas, ¿no es cierto? Pero es que ya Putin llevaba años planeando esto y ya tenía 150.000 tropas en las fronteras. Entonces cantamos victoria porque sí, obviamente, yo repito, toda guerra es espantosa, inclusive trabajé con gente de Ucrania en las Naciones Unidas y de los dos lados, además, que es lo más curioso. Conozco ucranianos pro-Occidente y ucranianos pro-Rusia, ¿cierto? Esto no es simplemente que haya un señor malo que está invadiendo un país del lado porque sí, no, esto no es. En Occidente, entonces, ¿qué pasa? Putin se da cuenta, asistiendo a todos estos foros, que Occidente está involucrado en una serie de iniciativas para cambiar su sociedad. Fuera de eso ve que hay prácticamente un debilitamiento gradual de los Estados Unidos, sobre todo a partir de este gobierno Biden, ¿no es cierto?, cuyas posiciones generales en la política internacional de Estados Unidos se debilitaron, sea con China, sea con Rusia, sea con Irán y con muchos otros inclusive. Entonces aprovecha este momento que es un momento histórico. Recordemos, señor Londoño, que cuando Alemania pierde la guerra en 1918, Adolf Hitler, sin querer hacer comparaciones, estoy haciendo comparaciones históricas y simplemente, Hitler era un joven, ¿no es cierto? Y fue 19 años después que ese asunto sin resolver geopolítico, en el cual Alemania sale humillada, de pronto se venga 19 años después y tenemos la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí tenemos un asunto que no es resuelto. Yo no digo que Putin va a ser Hitler y sin duda alguna cualquier tipo de actitud guerrerista como la que tiene ahora es totalmente rechazada, ¿no? Y cualquier tipo de guerra tiene que ser rechazada. Él tiene su propia guerra, ¿no es cierto?, lo que él define como guerra en estas 2 provincias que estábamos mencionando. Ahora, Occidente entonces ahora se une, pero se une ahora. Alemania toma la decisión hace 2 días, como le digo yo, cuando este plan existe desde hace mucho tiempo. Desde el punto de vista internacional, varias fuentes, inclusive el antiguo ajedrecista Kasparov, que se involucró en la política rusa, y otras fuentes más, dicen que es absolutamente obvio que hubo una concertación previa con la China a este ataque. Hay que acordarse de que definitivamente en el momento de, como se dice en inglés, push comes to shove, y cuando las cosas se ponen muy serias, la China no se va a aliar con los Estados Unidos ni con Occidente, ¿no es cierto? Se aliaría más naturalmente con Rusia. Ahora, la China se ha pronunciado, pero y su abstención, ¿sí? Primero que todo se encuentran Putin y Xi Jinping en los Juegos Olímpicos de invierno pasado. El día antes, las 2 delegaciones estaban preparando el tema de Ucrania para que fuese discutido recientemente, y después de esto vemos el ataque. Entonces ahí tenemos a la China que dice abstenerse en el Consejo de Seguridad, pero una abstención en una situación como esta se convierte de facto en un apoyo. Ahora ese apoyo se ha manifestado, y esto no es, la prensa puede decir que la China lo está pensando. Aquí la prensa dice muchas cosas, y muchas cosas realmente fuera, es como que van a volver a crear la Unión Soviética. Hay una cantidad de barrabasadas, Dios mío, cuando sabemos que Rusia es la economía número 12 del mundo, es un país capitalista que lo que quiere recuperar puede ser, y ¿por qué no? Es el antiguo imperio ruso, pero que quiere recuperar poder, tal vez, y tiene planes hegemónicos, pero sobre todo quiere proteger su entorno desde el punto de vista de seguridad. Entonces, en el caso de la prensa dicen que China puede dudarlo, ¿no? China no lo duda. Las declaraciones de China fueron muy, muy claras. Y además otra gran potencia que también se abstuvo, que fue la India, ¿no es cierto? Estamos hablando de las primeras 5 economías del mundo involucradas acá, e inclusive desde el punto de vista poblacional, pues hay mucho más gente de ese lado que de este. Eso sí, no lo dudemos. Y la prensa de allá no muestra lo mismo que la prensa de acá. Eso que les quede bastante claro, ¿no es cierto? A pesar de que hay un monopolio globalista de prensa, también hay prensa de otros países y realidades que no conocemos acá por lo que nos pintan. Entonces China dice claramente,
lo dice claramente el ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros reconocemos en una abstención con un punto de vista más o menos neutro, que es lo que amerita, obviamente, respetamos la soberanía de todos los países del mundo, pero las preocupaciones de Rusia en relación a la expansión de la OTAN hacia el occidente deben ser atendidas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, doctor Bulano, tuvimos un pequeño corte. Diga usted. No sé, bueno, gracias. Entonces, como ven aquí, la posición de China, la posición de la India, es una posición que tiene que ver con ese marco histórico más amplio de lo no resuelto después de la Guerra Fría, en términos de la aproximación gradual y asertiva, pues, de la OTAN y de la Unión Europea hacia la órbita geográfica rusa. Por eso lo menciona China y por eso lo menciona India, ¿no es cierto? Ahora la China y todo el mundo, primero que todo, bueno, estoy viendo de las sanciones, la respuesta de Occidente. Mira, hasta la propia revista Times, que es, yo diría, más pro-establishment actual en Estados Unidos, dice que las sanciones no, primero que la propia China dice, las sanciones nunca han funcionado, esa no es la manera de hacer las cosas. Yo no digo que China tenga o no razón, eso es lo que dice China, pero como le digo, la propia revista Time y otras publicaciones americanas dicen que las sanciones son insuficientes. Es obvio que si uno se prepara, doctor Londoño, ¿está ahí? Sí, señor, ¿Aló? Aquí estamos. Perdón. Es obvio que si uno se prepara para una guerra del tamaño que está ocurriendo hoy entre Ucrania y Rusia, esa preparación implica planes de contingencia varios, incluyendo lo económico. Y en lo económico, las sanciones, a pesar de, primero que todo hay una interrelación muy grande entre las economías del mundo. Hay bancos americanos, ¿no es cierto? Esto de sacarlos del sistema SWIFT fue efectivamente una decisión muy acertada, es una manera de ahorcar a Rusia, también enviar armas, bueno, todo eso es bueno, el problema aquí es cuándo se hizo y si Rusia estaba preparado o no. Rusia acaba de firmar un gran contrato con China para exportar 150,000 toneladas de carbón hacia la China. La China tiene un mercado cautivo enorme y necesidades energéticas, que es el otro gran título que tenemos acá, la energía de la cual se habla tanto, la dependencia de Alemania del gas ruso, la no construcción del Nord Stream 2, que era otro gasoducto que tenía que pasar, que tenía que alimentar también el mercado europeo. Y aquí subrayo, el presidente Trump, ¿no es cierto?, independientemente de que la gente lo odie o lo quiera, le había advertido a la primera ministra Angela Merkel, a la canciller, perdón, Angela Merkel, le había dicho no puede seguir cediendo a Alemania a esto del Nord Stream 2, paró el Nord Stream 2, ¿cierto? Lo criticaron diciendo que era que quería vender su propio gas, ahora sí necesitan vender su propio gas, y Merkel diciéndole prácticamente que un miembro de la OTAN no podía depender en esa medida del gas ruso, ¿no es cierto? Y ahí ahora vemos, esa dependencia es clave. Rusia no va a cerrar ese grifo, porque Rusia también depende del gas que exporta, ¿no es cierto? Le exporta y Alemania depende de su gas y Europa depende de su gas, pero Rusia depende de las entradas económicas que eso representa. O sea que no creo que se vaya a suicidar económicamente de esa manera. Sin embargo, constituye un arma disuasiva muy importante que está en juego. Por otro lado, Ucrania y Rusia proveen 40% del trigo del mundo. 40% entre los dos, y la región más productiva de trigo es precisamente la región que está en cuestión, la región de Donbass. En el 2010, cuando Rusia para la producción de trigo, lo que se da después es, porque Rusia exporta trigo a otros países como Egipto, India, etcétera, lo que se dio en el caso de Oriente Medio fue la revolución árabe, el Arab Spring, la primavera árabe. Las poblaciones no pudieron con los costos y esto nos va a afectar a todos, porque es que lo importante aquí, en vez de
decir que Zelensky es un santo o un diablo, o que Putin es un santo o un diablo. Putin no es bueno. Putin viene obviamente de la mitad de su vida la pasó en la KGB, ¿no es cierto? Putin viene con eso desde atrás, y Rusia ha sido un imperio. No podemos empezar a menospreciar, porque es precisamente eso, como decía Sun Tzu, ¿no? Nunca subestimes a tu enemigo. Y eso es lo que está pasando acá. Nos tienen con la prensa diciendo, no, se está sirviendo, ha habido gran resistencia y hay héroes en el cuento. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, y estoy de acuerdo con que la gente sufre mucho. Nadie quiere que la gente esté sufriendo. Como digo, tengo hasta amigos que están viviendo la situación en este momento, pero si uno no hace un diagnóstico adecuado de las cosas y sigue con una serie de cuentos y sin fundamento, ¿no es cierto? Como por ejemplo el hecho de que se mencione el nazismo en este contexto, ¿no es cierto? Esto tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Que no publiques en la prensa, y obviamente eso hay que tener mucho cuidado. Por otro lado está, entonces, lo de los granos es muy importante, doctor. Y ahora hay que entender que Rusia y Putin han seguido de manera bastante religiosa lo que se llama el realpolitik, pues básicamente las políticas pragmáticas que independen de ética, moral y muchas cosas para conseguir sus objetivos. Y ahí ya llegamos a nosotros, porque a nosotros como latinoamericanos y como colombianos lo que nos debería importar, además de ser jueces de una situación que está muy lejos de nosotros, que sin embargo nos impacta por el hecho de la globalización y otros, es qué va a pasar con Rusia financiando a Venezuela. Rusia no está con Venezuela, como algunos dicen, por cuestiones ideológicas. Eso es absurdo. Rusia es un país capitalista, ya lleva bastante tiempo involucrado en el capitalismo y en el comercio mundial, participa del comercio mundial, etcétera. Lo que pasa es que Rusia sí guardó amigos de la época de la Guerra Fría, específicamente Nicaragua, Cuba y otros aliados cuyo denominador común es un enemigo que es Estados Unidos. Por eso Rusia tiene mucha presencia en la región, y obviamente también tiene los medios, porque a medida que su economía creció, su expansión creció en lugares estratégicos, como en el caso de Venezuela. Como independiente, yo sí creo que Putin es una persona que puede llegar hasta donde uno menos se imagine, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo ahora en Ucrania, sin lugar a dudas. Ahora, ¿quién nos va a defender a nosotros? ¿Nos van a defender como estaban defendiendo a Ucrania? ¿Nos van a mandar armas a último momento a ver qué hacemos? ¿Nos van a decir que no envían tropas porque Estados Unidos no se quiere meter en más guerra? ¿Qué van a hacer con nosotros? Es que ese es el problema. ¿Quién nos va a defender? Como decían por ahí, el Chapulín Colorado, qué pena ponerlo ahí coloquialmente, pero ¿quién nos va a defender? Que Estados Unidos está totalmente debilitado. Además, las sanciones tienen un gravísimo problema. El precio del lado energético de esto es tenaz. El precio del petróleo está por encima de los 105, fue lo último que vi. Esto es otra vez un récord, y uno de los principales exportadores de petróleo del mundo es Rusia, tienen que 10 o algo más del mercado. Y vemos el apoyo, por ejemplo, ayer de Arabia Saudita a Rusia y a los acuerdos OPEP. Y vemos la abstención de los Emiratos Árabes Unidos a la decisión del Consejo de Seguridad, porque hay problemas petroleros muy, muy importantes, de trillones de dólares, mientras que además Alemania se embarca en políticas verdes y cierra sus centrales nucleares. Hasta ahora y Estados Unidos, con el precio de la gasolina por encima de los $5, con la inflación por encima del 7%, Europa con la inflación por encima del 5%, y si pasa lo del trigo, y si pasa lo del petróleo, y si pasa lo del gas, ¿qué pasa económicamente? ¿Y cómo nos vemos nosotros afectados aquí? Si en un momento dado Rusia dice, si a mí no me paran acá, pues tampoco me paran si yo ayudo a los venezolanos o si ayudo a los nicaragüenses. Esto es un problema muy grave. Y si lo reducimos al hecho de que hay un señor malo por allá matando gente por acá, pues los que vamos a perder somos nosotros. ¿Sí? Y eso es un problema de medios de comunicación espantoso realmente, porque además lo que yo veo, inclusive los medios, y aquí se crea una especie de romanticismo de un occidente que no existe, que ya no existe en muchos casos, y ahí pasamos a lo que ya habíamos hablado usted y yo, doctor Londoño, sobre globalismo y nacionalismo. Los papeles han cambiado, las ideologías
sobre todo en el terreno ideológico. Occidente se ha dedicado los últimos 15, 20 años a cambiar la sociedad, ¿no? Con su gran reinicio y el Foro Económico Mundial, y que no nacemos ni hombre ni mujer, y que la migración y la multicultural, y con ese objetivo muy, muy claro, declarado por el propio Foro Económico Mundial, de que Estados Unidos y Occidente ya no deberían ser la referencia del mundo porque era la cultura preeminente durante los últimos 80 años. Entonces debilitan a Estados Unidos. Tenemos un presidente, por favor, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que es otro fenómeno mediático. El señor Biden en los discursos que nos muestran acá no puede terminar una frase, se le olvida lo que está diciendo. Obviamente aquí muestran la parte ya maquillada de lo que está pasando. Estados Unidos está en un momento de debilidad único. Es más, al ejército de Estados Unidos le estaban aplicando todas esas políticas de género, todas estas cuestiones que tienen que ver con la deconstrucción de la sociedad occidental, y Putin se da cuenta de eso. Putin se da cuenta de que el Occidente está en el momento más débil de la historia. Yo por aquí estoy buscando una cita del propio Putin, y dice, está en el momento más débil de la historia, y como dice él, perdóneme un segundito porque es muy interesante, está aquí, dice, Putin advirtió sobre un impulso internacional para un nuevo orden mundial que eliminará la soberanía nacional de los países en Occidente. Dijo que los estados están abandonando sus valores morales que tienen sus raíces en el cristianismo, lo que hará que las personas pierdan su dignidad humana y sea la ruina de la civilización occidental. Bueno, etcétera, etcétera. El hecho es que uno esté de acuerdo o no, yo no estoy tomando lados, yo le estoy dando información para que la gente juzgue, que uno esté de acuerdo o no. Esto sí determina un momento de gran debilidad de Occidente, ¿no es cierto? Putin atiende estos foros, como el del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Xi Jinping también va a estos foros. Pero cuando dicen, porque van al foro, entonces todos están juntos, no. Lo que pasa es que China y Rusia tienen agendas propias. Y lo que ha pasado aquí es que saben muy bien lo que está pasando en Occidente, que Occidente, en vez de concentrarse, no sí, dormido en sus laureles, en vez de concentrarse en su seguridad, como en el caso de Alemania y de Europa, que no han podido, que discuten desde hace 20 años cómo tener un aparato de seguridad propio, Putin se da cuenta de eso, ¿no es cierto? Occidente se dedica a cambiar la sociedad y a decir que somos diferentes y a establecer una nueva normalidad y una cantidad de cosas, y de pronto llega la realidad. Esto es una lucha de realidad. De todas esas cosas que estamos viviendo en los últimos años, que no tienen nada. Yo le había mencionado, creo a usted, doctor Londoño, cuando de la calle habla de no nacer hombre ni mujer en la mitad del proceso de paz. Por favor, estamos metidos. Bueno, debe haber muchos temas, y hay temas que para la gente son importantes. Yo no quiero juzgar en ese sentido, yo no quiero quitarle el mérito a los temas per se. Lo que quiero aquí es subrayar que Occidente se ha concentrado en una agenda autodestructiva en muchos casos, y sabemos la persecución del cristianismo, la quema de iglesias que no se daba antes en Estados Unidos, enfrente de la Casa Blanca, por favor. Hay unos fenómenos muy grandes que están aconteciendo acá, y cuando uno toma posición, ya no puede tomar posición con los mismos criterios de hace 30 años. Mientras que la historia es importante por ese asunto no resuelto, tomar posición, no sé, llegando a decir que Rusia quiere armar otra Unión Soviética, eso sí es realmente, a mi modo de ver, estar fuera del traste. Qué pena. Doctor Londoño, y falta la ciberguerra de por medio. La ciberguerra, que es otra que tiene el apoyo de China. También esto está comenzando solamente. Y yo creo que por lo menos lo que los medios están mostrando acá, y como le digo yo, medios inclusive de lo que llamaríamos de izquierda y derecha. Ayer vi Fox en el mismo tono que CNN prácticamente, una especie de saudade, como se dice en portugués, ¿no? De recuerdos de ese Occidente que sí llega a ser un Occidente lleno de valores, por lo menos algunas 3 o 4 décadas de valores occidentales, judeocristianos, bien plantados. No, las propias fuerzas de Occidente se están tirando a Occidente, y ahora que nos vemos enfrentados a una realidad geopolítica tradicional, clásica, que tiene que ver con el poderío militar, que ahí sí que está por encima hasta los medios de comunicación, hasta que no nos demos cuenta que la realidad llegó, no vamos a entender, o vamos a entender muy poco. Bueno, tal vez estemos entendiendo muy poco. Llama la atención, doctor Bula, que usted no haya mencionado la invasión. Es que ha dicho cosas muy ciertas, pero la invasión y el ataque sin consideración de Rusia
a un país mucho más pequeño como Ucrania, el desplazamiento de millones de personas de sus hogares, los bombardeos sin consideración y respeto ninguno por la vida humana, son hechos que han golpeado muy duramente la conciencia de los occidentales y de todos los que creemos que una invasión armada de esa naturaleza no tiene justificación ninguna cuando se está llamando a la paz y se está llamando a los esfuerzos diplomáticos. Todo eso que usted dice desencadena una invasión y esa invasión puede ser legítima a cualquier título que sea. No, no, yo no. Y primero que todo yo fui muy claro, y fue lo primero que dije, yo le llamo vacunas a eso, en que cualquier, pues si quiere la palabra invasión y es cuestión de semántica, eso ya es otra cuestión. Yo dije, cualquier guerra es inaceptable. Lo dije muy claro. Si quiere que diga invasión, bueno, Rusia invadió, ahí, para cerrar ese capítulo, ¿no es cierto? La misma, ¿sabe lo que puso China? Y lo que pasa es que tenemos que, si el diagnóstico es un diagnóstico sobre una lente, sí, que no tiene en cuenta, y eso se da en negociación también, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta qué es lo que los otros buscan, por qué están en esta guerra, ¿no es cierto? El por qué, hay razones por detrás. Ha habido 14.000 muertos en la región de Donbass, ¿no es cierto? Y muchos de ellos rusos. Entonces, muertos hay de lado y lado. Cuando hay una guerra, hay dos lados que están buscando intereses diferentes, doctor Londoño. Ahora, condenable, claro que es condenable. Lo que yo dije al principio es que yo no voy a tomar lados, ¿no es cierto? Y no voy a decidir o por el pueblo ruso o por el pueblo ucraniano, ¿no es cierto? Sino lo que mi papel como analista geopolítico es darle a las personas todos los elementos de juicio para que puedan entender lo que está pasando, que es absolutamente espantoso lo que está pasando. Pues más miedo me da a mí, doctor Londoño, cuando pienso en Colombia. Si Putin es capaz de hacer lo que está haciendo en este momento Ucrania, pues precisamente le mencioné qué podrá hacer con nosotros y quién nos va a defender. Yo no estoy defendiendo a Putin, yo les estoy mostrando el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Y ese otro lado de la moneda es el que no está mostrando la prensa internacional. Y si no entendemos las motivaciones del otro lado y por qué hay guerra, en una guerra los buenos son los malos para los unos y los malos y los buenos para los otros según el lado del cual uno esté. Por eso se dan las guerras, ¿no es cierto? Y ahora nosotros, entonces, ¿por qué defendemos democracias en Occidente? ¿Y qué pasó con Venezuela? No, Colombia es casi miembro de la OTAN, tenemos sacando las banderas grandes diciendo que defendemos las atrocidades de Ucrania cuando tenemos un país al lado por el cual no hemos hecho absolutamente nada, ni la OTAN se ha pronunciado, ni a pesar de que hay una migración de millones de personas que usted dice que es una de las consecuencias de la guerra. Aquí también hay migraciones, 5 millones, ¿y qué ha hecho la OTAN? ¿Y qué ha hecho Occidente? No, hay que también ponerse un espejo en toda esta cosa. Hay que ponerse un espejo, porque si uno cree que el occidente del occidente de hace 20 años, ¿no es cierto?, en que Occidente era el que llevaba la parada y efectivamente era el que comandaba, era el dueño de todo básicamente después de la Guerra Fría. Ese no es el occidente de hoy. Y si ponemos a Occidente a prueba, pues ahí los tenemos, ¿no es cierto? Occidente que desde hace más o menos 10 a 15 años lleva haciendo fraudes electorales a izquierda y a derecha, apoyando dictaduras como la cubana. Hoy Venezuela en la ONU es la cabeza del Comité de Derechos Humanos. Por favor, ¿cómo vamos a salir de esto contra un monstruo, como usted mismo dice, como Vladimir Putin, porque en ese sentido tiene toda la sangre de la KGB, ¿sí? Sí, si no nos hacemos un diagnóstico propio y decimos que él es el malo, y nosotros somos los buenos? No, yo en eso sí no concuerdo, doctor Londoño. Qué pena. No estoy diciendo que los unos son los malos y los otros son los buenos. Estoy subrayando un hecho que no tenía precedentes en mucho tiempo, que es el hecho de la invasión. Puede que Ucrania tenga muchos pecados cometidos en contra de Rusia, seguramente que los tiene, pero nada justifica una invasión armada como esta, que es lo que ha desatado la ira de Occidente y del mundo entero en contra de Rusia. Bueno, el mundo entero con las excepciones que conocemos. Pero en todo caso, ese es el hecho. Estamos en manos de un hombre que no nos parece del todo sano de mente, que es el señor Putin, capaz de cualquier cosa, y que fue capaz de invadir a Ucrania
cuando se estaba hablando de canales diplomáticos para discutir los problemas que separaban a Ucrania de la Unión Soviética o de Rusia. Pues la Unión Soviética no existe. En todo caso, estamos en una situación muy delicada. Lo de Venezuela lo hemos subrayado desde hace mucho tiempo. Venezuela es un peligro para la humanidad, es un peligro para Colombia, la está golpeando desde hace muchísimo tiempo y hemos sido los primeros en subrayar ese hecho colosal. Y hemos dicho también que en el caso de un ataque de Venezuela nadie nos va a defender. Eso con absoluta seguridad. Los Estados Unidos encontrarán sus disculpas. Nadie nos va a defender y estamos en manos de nuestra propia suerte de lo que hagamos por la defensa de Colombia. En todo caso, doctor Bula, muchísimas gracias por su presencia en la hora de la verdad y por subrayarnos estos hechos que son tan interesantes para completar un cuadro de realidades adecuado, objetivo, sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que se volvió Rusia contra el resto del mundo. La posición china es una posición dubitativa, no es una posición muy afirmativa. A nadie le ha gustado el hecho de la invasión. No hemos visto voces que se levanten diciendo que Rusia tenía toda la razón en invadir, pero bueno, esos son los hechos también. Doctor Omar Bula, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Siempre un placer, doctor Londoño, y siempre a sus órdenes, y muchas gracias a todos los que escuchan. Que Dios los bendiga. Omar Bula, analista político internacional, unos puntos de vista muy interesantes para completar el cuadro de realidades en que consiste este conflicto, pero la invasión es totalmente inaceptable, la agresión contra un pueblo mucho más pequeño, contra un pueblo casi indefenso, eso no tiene justificación ninguna. Es nuestro parecer. El doctor Omar Bula subraya unos hechos y unas circunstancias que son muy de tener en cuenta siempre con la inteligencia y la perspicacia que él tiene para analizar estos fenómenos internacionales. Omar Bula, analista político internacional, estaba con nosotros.